Lavrov. No habrá fuerzas de paz de Turquía en Nagorno-Karabaj. Los observadores de Turquía no viajarán a Nagorno-Karabaj, donde tampoco habrá pacificadores turcos, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. No se enviarán unidades de fuerzas de paz de la República de Turquía a Nagorno-Karabaj, dijo Lavrov en una entrevista con medios rusos y extranjeros. El titular señaló que los observadores turcos se desplegarán en el centro ruso turco para controlar la tregua que se encontrará en el territorio de Azerbaiyán. Además, Lavrov apuntó que este centro operará a distancia con el uso de vehículos aéreos no tripulados. El centro operará exclusivamente en modo remoto, utilizando medios técnicos de control objetivo, incluidos drones y otras tecnologías que permiten determinar la situación en Nagorno-Karabaj, principalmente en la línea de contacto, y determinar qué parte está observando y que podría estar violando las condiciones de alto el fuego, indicó el ministro. En este contexto, Lavrov añadió que Turquía entiende sus metas y objetivos en torno al trabajo en Nagorno-Karabaj. Tenemos tarea común con Turquía, como dije, es monitorear la situación en el área de la operación de fuerzas de paz. La operación la lleva a cabo exclusivamente el contingente de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Aquí no hay ambigüedades, constató. El 11 de noviembre el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que su país participará con Rusia en la misión de paz conjunta en Nagorno-Karabaj. El Kremlin negó esos planes. Este 12 de noviembre el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, volvió a insistir en que los militares turcos actuarán dentro de la misión de paz conjunta. A su vez, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró este 12 de noviembre que ese tema no se ha discutido y que desde el principio de las negociaciones sobre el conflicto en Nagorno-Karabaj, Moscú y Ankara han tenido puntos de vista distintos al respecto. Acuerdos sobre Karabaj y mecanismo de control. El canciller ruso también señaló que los recientes acuerdos sobre el alto el fuego en Nagorno-Karabaj crearon un mecanismo real de control de la situación en esa región de conflicto. Estos acuerdos adquirieron una nueva calidad solo después de que los presidentes de Rusia, Azerbaiyán y Armenia celebraran intensas conversaciones esta última semana. Los acuerdos recientes, a diferencia de los anteriores, crearon un mecanismo real de verificación del alto el fuego, dijo. El ministro afirmó estar convencido de que el acuerdo sobre el cese de hostilidades en Nagorno-Karabaj será cumplido. Estoy convencido de que ese acuerdo conservará su integridad y será acatado. Veo muchas fuerzas políticas en Armenia que entienden lo que está pasando y llegan a conclusiones correctas, refirió Lavrov. El canciller ruso comentó, además, que si se hubiera logrado antes llegar a estos acuerdos por vía diplomática, Azerbaiyán hubiera recibido estas 5 regiones karabajíes sin sangre. Hubiéramos preferido que el conflicto se hubiera resuelto hace ya tiempo a partir de los principios elaborados por los copresidentes del Grupo de Minsk para Nagorno-Karabaj. Si hubiéramos elegido ese camino, el resultado sería el mismo, solo que 5 regiones hubieran pasado a formar parte de Azerbaiyán sin derramamiento de sangre, explicó Lavrov. Además, el ministro catalogó como analistas de sofá a los que ponen en entredicho el alto en fuego en Nagorno-Karabaj. Hay muchas valoraciones, algunas eufóricas, otras histéricas. Dicen que nuestro país perdió el Cáucaso y el siguiente es Crimea. En nuestro propio país hay analistas de sobra que piensan así, como también lo hay en Turquía y en otros. Se debe prestar, creo, menos atención a esos analistas de sofá, dijo Lavrov. El canciller calificó también de mentiras burdas las afirmaciones de que Moscú supuestamente tendría interés por dilatar la solución del conflicto de Nagorno-Karabaj. Rusia aboga por la paz en el mundo entero, en particular en los países vecinos, enfatizó. Delegaciones de Francia y Estados Unidos,
Asimismo, Lavrov anunció que la delegación de Francia y Estados Unidos visitará Moscú en los próximos días para realizar consultas sobre Nagorno-Karabaj y analizar los recientes acuerdos. No queremos distanciarnos en modo alguno de nuestros colegas estadounidenses y franceses. Además, los hemos invitado a Moscú, estarán aquí en los próximos días para examinar en detalle cómo pueden contribuir a la implementación de los acuerdos alcanzados, dijo Lavrov. El jefe de la diplomacia rusa señaló que dichos acuerdos no afectan el papel de Estados Unidos, Rusia y Francia como copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, en la solución del conflicto regional. Los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán también confirmaron que se mantiene el papel de los países copresidentes del Grupo de Minsk, indicó. Además, Lavrov anunció una visita a Moscú del presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, Peter Maurer. Discutiremos sobre cómo en las nuevas condiciones la Cruz Roja puede reanudar su trabajo, sobre todo, para ayudar en el canje de cuerpos, el retorno de prisioneros, rehenes y otras personas detenidas, señaló. El patrimonio cultural de Karabaj. Además, Lavrov aseguró que Rusia planea acudir a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para proteger el patrimonio cultural e histórico de Nagorno-Karabaj. Por supuesto, vamos a involucrar a la UNESCO para restaurar esas muestras del patrimonio cultural y garantizarles un trato respetuoso, dijo Lavrov en una rueda de prensa en línea al comentar la situación en torno al acuerdo en Nagorno-Karabaj. Para el jefe de la diplomacia rusa, el tema del legado cultural, tanto de los armenios como de los azerbaiyanos, así como el de los demás grupos que viven en el territorio de esos países, está en el marco del futuro acuerdo de paz. El patrimonio cultural e histórico de Nagorno-Karabaj. Queda mucho por hacer para que el patrimonio cultural de los armenios y los azerbaiyanos, que están muy estrechamente ligados a Nagorno-Karabaj desde el punto de vista histórico, se convierta en algo que pueda unir a Bakú y a Ereván, recalcó el titular ruso. El 9 de noviembre, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, y los presidentes de Azerbaiyán y Rusia, Ilham Aliyev y Vladimir Putin, emitieron una declaración conjunta sobre el cese de hostilidades en Nagorno-Karabaj a partir del 10 de noviembre. En el marco del acuerdo, Rusia ya procedió al envío de fuerzas de paz, 1.960 militares, 90 transportes blindados y 380 medios técnicos, que se desplegarán en la línea de separación entre las partes beligerantes y a lo largo del llamado Corredor de Lachin, que conecta Nagorno-Karabaj con Armenia. Conoce los puntos principales del acuerdo sobre Nagorno-Karabaj. Rusia, Armenia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo sobre el cese de las hostilidades en Nagorno-Karabaj, comunicó el presidente ruso, Vladimir Putin, en una declaración televisada. A continuación se detallan los puntos principales de dicho acuerdo. Se declara el alto fuego a partir de las 0 horas de Moscú del 10 de noviembre. Los soldados de Armenia y Azerbaiyán permanecerán en sus posiciones actuales. Las partes se han comprometido a realizar un intercambio de prisioneros. Para el 15 de noviembre Ereván tiene que devolver a Bakú el distrito de Kalbajar, y, para el 1 de diciembre de 2020, el distrito de Lachin. Se reserva así el corredor de Lachin, de 5 kilómetros de ancho, para garantizar la conexión entre Nagorno-Karabaj y Armenia. Al mismo tiempo, este inciso no afecta a la ciudad de Susa, cuya liberación declaró anteriormente Bakú. Además, para el 20 de noviembre Armenia se compromete a ceder la región de Agdam y una parte de la región de Kazaj de Azerbaiyán.
A lo largo de la línea de contacto en Nagorno-Karabaj y a lo largo del corredor de Lachin se desplegarán las fuerzas de paz rusas, formadas por 1960 pacificadores rusos con armas ligeras, 90 transportes blindados y 380 medios técnicos. Las fuerzas de paz se desplegarán a la vez que se retiran los militares armenios desde varios distritos ocupados durante la guerra de 1992-1994 y permanecerán en el territorio por un periodo de 5 años, con posibilidad de prórrogas automáticas, si ninguna parte decide salir. Se creará el Centro de Paz para el control sobre el cese del fuego para seguir el cumplimiento del acuerdo. Durante los próximos 3 años se definirá el plan para la construcción de una nueva ruta a través del corredor de Lachin que comunique Stepanakert con Armenia, así como el redespliegue de las fuerzas de paz rusas para proteger esta ruta. Azerbaiyán garantizará la seguridad de las conexiones de transporte a través del corredor de Lachin. Los desplazados internos y refugiados deben regresar a Nagorno-Karabaj y a las regiones adyacentes bajo el control de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Todas las conexiones económicas y de transporte en la región se desbloquearán, y al mismo tiempo Armenia se compromete a garantizar la conexión de transporte entre las regiones occidentales de Azerbaiyán y la República Autónoma de Najicheván. Los guardias fronterizos rusos controlarán dicha conexión. Además, se planea garantizar la construcción de nuevas comunicaciones de transporte que vinculen el territorio de Azerbaiyán y la República Autónoma de Najicheván. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, atribuyó el acuerdo al agotamiento de los recursos militares, y lo calificó de extremadamente doloroso. Su firma dio lugar a violentos disturbios en Ereván, donde los manifestantes irrumpieron en las sedes del gobierno y de la Asamblea Nacional y propinaron una paliza al líder parlamentario, Ararat Mirzoyan. El presidente azerí, Ilham Aliyev, declaró que este acuerdo pone fin al conflicto de Karabaj, que ha durado desde 1988. El 27 de septiembre de 2020 en la región se agravó la situación y se produjeron varios enfrentamientos entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas. Ambas partes se acusaron de desencadenar acciones militares. Las autoridades de Armenia han declarado la ley marcial y la movilización general en el país debido a los ataques de la artillería azerbaiyana en Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán hizo lo mismo en varias regiones e insistió en que hubo varios ataques armenios contra las posiciones de sus militares en la zona del conflicto. La autoproclamada República de Nagorno-Karabaj es la principal manzana de la discordia entre Armenia y Azerbaiyán desde 1988, cuando este territorio, de población mayoritariamente armenia, decidió separarse de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Bakú insistió en recuperar su integridad territorial, mientras que Ereván decidió defender su independencia bajo jurisdicción armenia. Hasta el 10 de noviembre tuvieron lugar 3 intentos de tregua que no dieron sus frutos. Turquía, miembro de la OTAN, apoya activamente a Bakú, y Armenia, a su vez, forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, hecho que agrava más la situación.